Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos siguen en este programa de los observadores internacional con la participación, como siempre, de don Jaime Gajardo Orellana, es presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, y quien las habla, el profesor Carlos Garcés Hernández, en este programa donde analizamos la realidad internacional y sus relaciones con lo que tiene que ver con el trabajo y con, en general, con el pueblo y sus demandas principales. ¿Cómo está, don Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo a todos nuestros seguidores, a la gente que nos ve semana a semana en esta instancia. Contarles que el observatorio ha aumentado notablemente su seguidor en Instagram, en Facebook y también en las otras plataformas. Así que agradecimiento, un gusto a la gente que nos sigue y que ha captado que lo que se busca, lo que se trata acá es demostrar la otra cara de la moneda, algo que sea antítesis al discurso occidental, o sea, lo que está pensando el mundo diverso y no los grandes poderosos de este mundo, de tal forma que por ahí va la línea de lo que estamos buscando hoy día en transmitirle a ustedes y de poder entregar el máximo de elementos. Bueno, Don Carlos. así como lo dice usted, en esta ocasión nuestro análisis va a estar enfocado, como siempre, en la problemática bélica que afronta el mundo, pero también nos referiremos a la situación que afecta a Bolivia y Perú. Como ustedes saben, hace ya un tiempo que ha habido una tremenda situación de protesta de parte del pueblo boliviano ante la arremetida de parte del nuevo gobierno de introducir reformas neoliberales y retrotraer todo lo que se había avanzado con el gobierno anterior, con los gobiernos anteriores. Y también es muy importante que nos refiramos y hagamos un análisis de lo que ha significado la última contienda electoral de Perú. ¿Ya? Respecto a este punto, lo que yo puedo señalar, don Jaime, y usted después lo puede complementar, es que lo que tenemos en Perú es una situación en la cual hay lo que llaman los analistas, un, entre comillas, empate técnico, lo que es absurdo porque lo que hay es una elección bipolar estrecha, ¿no es cierto?, en una segunda vuelta. Y claro, la diferencia es bastante pequeña, pero eso se explica por dos factores. Porque el Fujimorismo como fuerza en Perú está hace mucho tiempo am, asentada en el Perú, ¿ya? Es por eso que, si bien es muy probable que gane el candidato de la izquierda, el Fujimorismo tiene garantizado el control en ambas cámaras, porque por una reciente reforma que hubo en Perú se regresó al bicameralismo. Y en ambas cámaras, con la elección reciente, el Fujimorismo mantiene su cuota de poder importante, siendo la primera mayoría. Por lo tanto, el nuevo gobierno, que es, digamos, un continuador o cercano a lo que fue el antiguo presidente Castillo, que en este momento está preso, se va a encontrar con esa situación compleja donde no va a poder seguramente avanzar mucho con su agenda, y también esto demuestra cómo eh, el pueblo ha estado, digamos, sometido en el Perú los últimos años, las últimas elecciones, a esta, digamos, fuerza que se ha logrado mantener, digamos, bastante importante. Por lo tanto, el Fujimorismo va a seguir mandando, porque tienen el control del Congreso, tienen el control de la prensa, de los grupos hegemónicos,
y cómo se establece la elección. La elección en los sectores urbanos, en los sectores de las grandes ciudades, en los sectores de la votación extranjera, es donde Fujimori tiene la ventaja, mientras que en el caso del candidato de la izquierda, la ventaja la tiene en fundamentalmente las zonas de campo, rurales, donde la relación es hasta un 70% de opción por ese candidato. Ahora, el sistema electoral peruano es un poco lento, ¿ya? Y también, bueno, por razones geográficas, que las actas están en sectores de la Amazonía, donde es difícil el traslado de la acta. Entonces, por eso que la elección todavía no se logra definir, porque, y lo más probable es que también va a continuar un buen tiempo, porque seguramente los apoderados de mesa, o como se llamen allá, del Fujimorismo, van a empezar a objetar acta y qué sé yo, entonces esto Mm. se puede prolongar por mucho tiempo. Bueno, eso es lo que Bueno, yo puedo señalar en este análisis y le cedo la palabra a usted para que se refiera a esto y a los otros temas que tratamos acá en el programa. bueno, mire, lo primero es que siempre, cuando las elecciones son muy estrechas, y esta es muy estrecha, hay problemas eh, de legitimidad para cualquiera de los candidatos. ¿Ya? Esto ha pasado en todas partes del mundo. Y de hecho, una vez terminado el conteo ya definitivo, si hay diferencias muy mínimas, una de las partes va a pedir que se revise todo el proceso de nuevo. ¿Ya? Y, y se va a poner en cuestionamiento determinadas votaciones, etcétera. O sea, en una elección, lo peor que puede pasar es que sea una elección tan estrecha. Fujimori, el Fujimorismo, la actual candidata que representa eso, es una derechista. Ella es de los sectores pro-yanqui, capitalista, promueve la inversión privada con grandes garantías. La gestión de su padre también quedó muy marcada por eso y con un fuerte sesgo violentista y terrorista. ¿Ya? Hay varias acciones terroristas que se le adjudican al Fujimori padre. Ahora, eh, fíjese usted que hace 10 10 años para atrás, o sea, hoy día, si tuviéramos el rango de 10 años, en esos 10 años han existido o han sido electos o están cambios de presidente, 9. O sea, prácticamente eh, han tenido un presidente por cada año. ¿Ya? Y eso, claro, es símbolo de inestabilidad política, absolutamente. Ahora, eh, si le otorgaran el triunfo al candidato del progresismo, va a estar muy complicado porque tal como decía usted, en las cámaras son mayoría los Fujimori, los derechistas. Entonces le van a hacer la vida a cuadrito, como ya se ha visto en otros casos en América Latina. Entonces la situación es complicada para el Perú. Ellos no han podido salir de ese inestabilidad, periodo anárquico que lo ha cruzado a toda esta última década. Y sobre todo porque surgen muchos sectores populistas, la demagogia, ¿ya? Eh, y que también estimulan todo esto y acompañan más a un periodo de gobierno. De tal forma que yo, pase lo que pase, yo veo la proyección de Perú bastante complicada para adelante, ¿ya? Eh, em, que lo están reflejando su historia reciente y las estadísticas. Nosotros creemos que los gobiernos deben ser estables, con buen respaldo popular, que sean gobiernos eh, progresistas, que se planteen el camino de las transformaciones, ¿ya? Que sean gobiernos con un sesgo internacionalista, solidario y todo eso. Así que, bueno, yo creo que va a dar más que hablar todavía esta famosa elección en el Perú, ¿ya?
Y para mostrar todo lo complicado y cómo el cuadro se ha complejizado en estos últimos tiempos, tenemos varios frentes de guerra y donde estos van escalando paulatinamente. No hubo acuerdo, no fue posible el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Entonces, eso ha traído como respuesta un escalamiento de las acciones bélicas. De hecho, estos días, ayer tengo entendido, hubo una oleada de misiles balísticos por 4 áreas por parte de Irán hacia Israel. O sea, Israel ya está viviendo internamente la guerra, está sintiendo lo que significa el rigor cuando son atacados sus propias fronteras. Ahora ellos han reaccionado también muy duro con el Líbano, el sur del Líbano, y, y se teme que haya una reacción también mucho más grande producto de esta oleada de misiles. Entonces, eh, eh, ha escalado este tema de la guerra en el Medio Oriente y no se ve fácil la solución, ¿ya? Sigue escalando. Ahora han habido reacciones de Israel, de Irán, también de Hezbollah y Estados Unidos. Y lo otro curioso es que Estados Unidos se ha retirado del estrecho de Hormuz, se ha alejado, ¿ya? O sea, varios de los puntos que ellos estaban demandando, varias cosas que estaban siendo parte de las negociaciones, ya no son. Y eso demuestra que eh, en forma muy, pero muy, muy clara, Irán se está imponiendo en esta guerra. Y en general, eh, los sectores del Oriente Medio eh, que están más al lado de Irán en esta situación. ¿Qué le parece? Efectivamente, hemos analizado esta situación en otros programas y claramente y se va eh, confirmando cada vez más de que la incursión de Estados Unidos en Irán es definitivamente un fracaso, porque ninguno de los objetivos que ellos se trazaron han logrado cumplirlos y están esperando de parte de Irán que firme un acuerdo que Irán ya ha dicho que no lo va a aceptar, sino que va a aceptar sus condiciones. Por lo tanto, lo que queda acá es una suerte de empantanamiento de la guerra, una suerte de guerra de las trincheras, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, porque ninguno de los dos bandos quiere ceder y ambos intentan realizar ofensivas para doblegar al adversario, pero no lo pueden lograr. Y es eso entonces lo que tiene estancada esta guerra y continuando con las secuelas económicas, porque en el fondo lo que hizo Irán con el tema del estrecho de Hormuz fue prácticamente una bomba atómica, entre comillas, hacia la economía occidental. Entonces, la verdad que Estados Unidos está metido en un tremendo problema y la verdad que no sé cómo van a lograr zafar de esto porque no pudieron, vuelvo a repetir en esto, no pudieron porque esto comenzó en febrero. Imagínense, ya estamos prácticamente casi a la mitad del año y la guerra se mantiene prácticamente igual y no se vislumbra una pronta resolución del conflicto. Por lo Correcto. tanto, estamos como al principio. En el peor de los mundos, como se dice. Claro. Estamos complicados. Ahora, como esto ha escalado en todos los ámbitos, ¿eh? Tanto desde un punto de vista de ataques como también de renovación de material bélico. Por ejemplo, Irán ya advirtió que tiene una nueva versión de drones, ¿ya? Eh, y que sería mucho más efectiva que los anteriores. Y también ha reforzado y repuesto toda su artillería misilística. Entonces, no es fácil, no está, digamos así, como que aquí yo voy a entrar y me voy a dar un paseo por esos países y después salgo y les dejo varias condiciones y reglamentos duros, estrictos a esos países. Eh,
Yo también quisiera aprovechar para saludar a los internacionalistas que han ido en apoyo eh, a Palestina, ¿ya? Y que han tenido que sufrir fuertes represalias. Estas son caravanas con ayuda humanitaria que van hacia la Franja de Gaza y que la componen gente, jóvenes de todas partes del mundo. Y también han concurrido chilenos a esta jornada de solidaridad. Ellos fueron arrestados en agua internacional, en el Mediterráneo, cuando avanzaban con su caravana de apoyo, eh, maltratados, ¿ya? Porque ya están en Chile y llevan entregado testimonio, y dejaron en Turquía y de Turquía los deportaron a Chile, ¿ya? Y ahora hay preocupación porque uno de estos jóvenes está en el Líbano y ahí la situación se ha puesto mucho más drástica y los tendrían en el Líbano, ¿ya? Eso no se da mucho a conocer por la prensa oficial, pero es claro que hay eh, duras consecuencias de estas acciones solidarias. En eso lo han pasado mal los chilenos que han estado allá. Así que un saludo a ellos y un apoyo y solidaridad. Ahora, eh, ¿por qué es tan complicado esto del acuerdo o de buscar una solución a esta guerra? ¿Ya? Eh, Irán ha planteado 10 puntos. ¿Ya? Y fíjense que revisando esto, en realidad son como de sentido común, son puntos que eh, no tendrían que generar grandes debates y cosas por el estilo, porque Estados Unidos es el país invasor, Estados Unidos que quiere controlar la zona, quiere controlar el estrecho de Hormuz, quiere mantener el negocio del petróleo, los petrodólares, ¿ya? Y seguir dominando esa área como lo hacía hasta ahora. Pero sin embargo, eh, en los puntos tiene que haber eh, una claridad y yo quiero derechamente respaldar lo que ha planteado en este caso Irán. Ellos, uno de los puntos que plantean es reconocer un reconocimiento del enriquecimiento del uranio, ¿ya? Ah, y ojo, que supuestamente estarían ya listos con una bomba atómica. Y eso sí que sería trágico para Estados Unidos, para la humanidad, para todo el mundo, porque ya coloca al conflicto en otra escala. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo y cuidado con lo que está ocurriendo. Ahora, otro aspecto que pide Irán es suspender todas las medidas económicas porque, y de bloqueo, porque si con Rusia actuaron bloqueando, generando un descomercio y todo, igual cosa ha ocurrido con Irán. De hecho, eh, una de las exigencias de Irán es que hay una liberación de miles de millones de dólares que los tienen congelados en otros países. Entonces, es obvio que están pidiendo eh, lo que corresponde. Además, eh, también han propuesto a Estados Unidos que Irán se tiene que desarmar. Y eso es imposible, en el actual escenario es imposible. Y menos con un gobierno de Trump que negocia y ataca, o está negociando y por abajo ataca. O sea, practica los dos métodos, las dos tácticas. Se supone que si yo estoy empapado de un espíritu de paz y de realmente buscar acuerdo y llegar a puntos de consenso con la contraparte, a lo menos hay que respetar el cese al fuego, hay que poner acento en la diplomacia y hay que evitar hechos de agresión, y aquí ocurre todo lo contrario. Entonces Estados Unidos está aplicando un procedimiento, una táctica que es muy cuestionable. Eh, y lo otro importante es el control del estrecho de Hormuz. Eso es clave, porque si ese control sigue en el poder de Irán, Estados Unidos va a tener serias dificultades, porque le afecta mucho a su economía, a lo que es el tránsito del petróleo por esa zona. Y ojo que además se estaba eh,
difundiendo que habría otro estrecho que también lo habría copado Irán. Ahora, no es un estrecho, digamos, clave en todo esto como el estrecho de Hormuz, pero que también tendría su significancia. Irán está atacando todas las bases de Estados Unidos en el Medio Oriente y que ha causado bastantes complicaciones. Y, y cuando hay eh, una acción guerrera de parte de Estados Unidos, ellos responden. Se han demostrado que tienen capacidad de seguir respondiendo en el tiempo. De tal forma que eh, todos estos puntos yo los menciono porque creo que son parte de las bases de un acuerdo y que además sea duradero, que dure en el tiempo, no pueden estar expuestos a agresiones permanentes, eso es impresentable, y que el camino es una salida negociada, una salida política, pero en que realmente las demandas que ambas partes plantean sean justas, sean de sentido común, sean correctas, porque de lo contrario el conflicto va a ser muy difícil que se detenga. ¿Le parece, compañero? Bueno, como usted menciona, efectivamente la situación es bastante compleja eh, y bueno, lo habíamos analizado anteriormente, o sea, esta situación se va a prolongar y como Trump lo que quiere es llegar a noviembre para esas elecciones de Estados Unidos y tal vez él sepa que ya no va a ganar esa elección porque la guerra no ha sido popular ni mucho menos y además, como lo hemos analizado en otras oportunidades, también el pueblo norteamericano está sufriendo justamente las consecuencias de la crisis con un valor de la benzina muy alto, ¿ya? Y que impacta directamente en la economía norteamericana y en la inflación, y que, digamos, la estrategia que utilizó Trump realmente no fue acertada. Ellos pensaron que iban a hacer un paseo a Irán, como lo hicieron en Venezuela, lamentablemente, pero no ha sido así, ¿ya? Y efectivamente ahora eh, la situación no es solamente para Estados Unidos compleja, sino que a nivel mundial. Así que yo por lo menos veo que Trump cometió un error grande y creo que Estados Unidos va a pagar cara las consecuencias de haber hecho esto y los daños colaterales son inevitables. No, no se puede esperar menos de todo este tremendo desbarajuste que hay a nivel mundial. Y además que las superpotencias del sur global, llámese Rusia, China, han ido estrechando sus lazos, generando mayor unidad, tanto política, estratégica, económica, y esto hace de que Estados Unidos, de una manera lenta, progresiva, pero inevitable, se vaya debilitando como gran imperio o como lo que fue. Eso es lo que yo le puedo comentar. Correcto, muy bien. Eh, lo concreto es que en esta última semana el conflicto ha recrudecido, pero en todos lados, ¿ah? En todas partes. De hecho, Rusia atacó a Kiev causándole muchos daños y también están los ucranianos atacando Rusia en su territorio. Se han acrecentado mucho las acciones militares, se han puesto más cruentas. Igual cosa, bueno, en Irán con Estados Unidos, el ataque a las bases militares de Estados Unidos. Eh, también la ofensiva que hay en el Líbano, que ha sido tremenda, de una resistencia impresionante de los grupos que defienden ahí que Israel no siga avanzando en el sur del Líbano, y en la franja de Gaza, la incursión, el continuamiento de un pueblo que ahí abarca toda la población. ¿Eh? Bueno, y mirando el panorama, como digo, la cosa se creciendo. Y también colocar mucho ojo, y creo que es importante lo que están haciendo todos los grupos de solidaridad con Cuba, porque estos días, ayer, hoy día, visitó la base de Guantánamo, está ahí en Cuba, un general de grande estrella, o sea, un importante personaje del ejército de los gringos.
Y con esta acción y otra, se incrementa, sigue la ofensiva de acoso a ese país, de estrangularlo prácticamente, de eh, no dejarlo en pie. Y eso es muy tremendo. Ahora, los cubanos han ratificado en todos sus torneos y actividades que hacen de que van a resistir. O sea, ellos no van a enfrentar la invasión que posible puede hacer ahí Estados Unidos. Entonces, el mundo se está dando en este ámbito y creo que a pesar de muchas acciones de solidaridad que se están dando en Chile, también es importante que se incremente el debate y tener una clara vinculación de que esto nos involucra, nos conlleva inevitablemente, ¿ya? En todos los planos. Ahora, el gobierno que actualmente preside no le pone mucho color, las noticias son más bien generales, porque este gobierno actual, es seguidista de la política internacional de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, mientras exista ese alero, ¿ya? Ellos van a continuar y esa es la conducta que han dejado clara que van a aplicar en la política internacional, el actual gobierno. Pero esto nos arrastra a todos. Querámoslo o no, después de todos estos conflictos, el mundo ya no va a ser el mismo. Lo multipolar se ha ido afianzando, ya se observa un nuevo orden mundial, ¿ya? Y Estados Unidos en un proceso de retroceso que no está claro hasta dónde puede llegar. Así que tenemos que ponernos en el lado correcto de la historia y promover a que exista eh, un mundo distinto, multipolar, donde haya un comercio más justo y no un abuso de un guardián del planeta que se cree que domina todo, que tiene más de 800 bases instaladas en el mundo y que es el gendarme del planeta. O sea, que ese orden se acabe y se termine por el bien de los pueblos del mundo. ¿Qué le parece, Martín? Bueno, así es esta situación que hemos acá analizado en este programa, con varias, digamos, nuevas situaciones que van configurando el nuevo escenario que, como usted muy bien señala, ya después de esto, obviamente que va a ser muy diferente, donde el multilateralismo es definitivamente el que ha triunfado y la hegemonía norteamericana cada vez va sintiéndose más, digamos, disminuido. ¿Ya? Estados Unidos sigue siendo una gran potencia, no lo podemos negar, no es algo que se vaya a terminar de la noche a la mañana, pero inevitablemente la decadencia en el largo plazo, en la mirada histórica, es lo que parece ser su camino inevitable. Bueno, eso es lo que ha sido este nuevo episodio de nuestro programa Los Observadores Internacional, realizando un análisis de la situación de los conflictos, digamos, a escala mundial, pero también hemos repasado un poco lo que es el panorama que tenemos en América Latina. Así que Muy los, bien. los esperamos en una próxima edición y recuerden de suscribirse a nuestras plataformas sociales, a nuestras cuentas de Facebook, a este canal de YouTube, a TikTok, a Instagram. Nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Un abrazo, saludo a todos.